Bienvenidos a este canal y a una propuesta de trabajo de los docentes del Liceo Delta del Tigre durante la pandemia. El objetivo de este video es utilizar el texto de la obra Leyenda de Guillermo Lorca como un recurso didáctico en el aula. El relato seleccionado, titulado Clarita, nos cuenta una historia trágica que envuelve a un personaje real, Clara García de Zúñiga, y a uno de los pintores más importantes de nuestra historia, Juan Manuel Benares. Un recurso didáctico, en este caso el texto de Clarita, es un instrumento, un medio que utilizamos los docentes, no solo para captar la atención de los alumnos en el aula, sino también para desarrollar un tema de interés cultural, social o artístico. El recurso seleccionado permite organizar distintas actividades, proporcionar información y guiar a los estudiantes en la comprensión de uno o varios temas, estimulando en su instrumentación el proceso de enseñanza-aprendizaje y promoviendo la adquisición de distintas habilidades, competencias y destrezas. Para poner en práctica lo antedicho, le pedimos a varios docentes de este liceo que planificaran una propuesta de trabajo con el relato de Clarita. Lo que verán a continuación es el resultado de dichas propuestas. Hello! Have you ever heard the story about Clarita García de Zúñiga? You may have seen to Museo de Blanes and saw her painting, a little girl, and maybe you felt something weird. A lot of things have been said about her and her story. That she was crazy, that she suffered, a lot of things. But in this case, I invite you to find out the truth about Clarita, the real story and the unsaid one, the sad one about her. Would you do it? You have a lot of possibilities. You can go to the museum, you can search in historical registers, you can read the Voces Anonymous book, you can do whatever you want. But I invite you that. Why she was like that? What really happened? La idea es, desde la asignatura Geografía, aplicarlo al trabajo en primer año con el tema paisaje. ¿Sí? La idea inicial es trabajar el concepto de paisaje con el texto. La primera parte sería hacer una lectura general de nuevo de ese texto para poder pedirle a los estudiantes que se imaginen el paisaje, que se imaginen lo que escuchan, ¿sí?, en la lectura, pero no solamente es los edificios, las calles, sino que también se imaginen los olores y los sonidos de ese paisaje, de ese Montevideo del 900, de ese barrio Prado del 900, y a partir de ese concepto sensorial y esas imágenes, poder empezar a trabajar el concepto mismo de lo que es el paisaje y los elementos que contiene. Además de trabajar con el texto, se incluiría también un conjunto de imágenes de Montevideo del 900, ¿sí?, específicamente del barrio Prado y del actual barrio Prado, ¿no?, de cómo se ve hoy en día y de cómo se veía para ese entonces, cómo lo veía Clara a ese barrio, para empezar a trabajar en las transformaciones que ha sufrido, ¿sí?, esa región de Montevideo. Como último punto, ¿sí?, poder plantear la idea del paisaje como un palimpsesto, como algo que se construye socialmente a lo largo de la historia, como una especie de recordatorio de todos los tiempos que hemos vivido y de todas las sociedades que han pasado por ese lugar. Y para ello usaríamos también imágenes, ¿sí?, de lo que es el actual Museo de Blanes y lo que era, ¿sí?, la casa de Clara en el 900. Que además ese edificio tuvo un cambio, ¿sí?, de funcionalidad, dejó de ser una residencia para ser un museo, y que vean eso también, cómo las distintas sociedades resignifican partes del paisaje y lo adaptan a lo que es la historia cultural. El texto de Clarita se puede trabajar desde la perspectiva de la historia de diversas maneras. Una de ellas, muy acertada, sería a través de un cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico tendría que tener las siguientes categorías a ser analizadas. Por ejemplo,
fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres de Clarita, clase social a la que ella pertenecía, todo lo vinculado con su casamiento, por ende la relación con su esposo, además los tipos de violencia ejercidos sobre su persona, el diagnóstico médico que ella recibió, también está en relación con las etiquetas sociales y por último no debemos olvidar los personajes históricos que están vinculados con la historia de Clarita en esta etapa particular. Desde la asignatura de idioma español trabajaríamos el texto de Clara en un primer momento, un trabajo de investigación donde exploraríamos, en realidad los estudiantes explorarían y llevarían a la práctica un trabajo de bastante organización en lo que respecta a la investigación de cuándo sucede la historia, quién fue la protagonista, qué fue el problema que suscitó, dónde ocurrió, contextuar, ubicar a la historia en un marco narrativo, en qué fecha, en qué época, para tener una comprensión cabal y completa de la historia y luego que se hayan apropiado y adquirido, impregnado de esa historia, ya la hayan hecho suya, puedan de ahí sacar partes de la historia para poder comprenderla mejor, determinados fragmentos que nos van a empezar a analizar y comprender el vocabulario como así un glosario de palabras que ellos entiendan, que siempre todo texto hay palabras que son para ellos desconocidas. Ahí utilizamos también y ponemos en práctica la herramienta del diccionario virtual de la Real Academia Española, que están trabajando actualmente. Ahí vinculamos lo que sean las TICs con el trabajo de clase y después de haber hecho esa comprensión que tiene que ver con el vocabulario, que tiene que ver con la investigación de casos, de haber aprendido, de haber impregnándose de esa historia, pasaríamos a la parte que después sería más recreativa, que consiste, como todo tipo de texto, estamos trabajando en el primer año, específicamente de trasladar eso que está escrito, que se quiso representar con palabras, a una historieta que tiene otra estructura, que es la estructura de viñetas, y sería la parte en imágenes de representar lo que está escrito, que es todo un trabajo de interpretación. Además, allí trabajaríamos las estructuras y los elementos típicos de la historieta, como por ejemplo los bocadillos, que serían los globos de diálogo, trabajaríamos las onomatopeyas, que son utilizadas en la historieta, trabajaríamos las interrupciones y trataríamos de incorporar, seleccionar lo más importante del texto en este tipo de historieta, que es todo un trabajo de interpretación y de selección de la información más importante, que forma parte también de la técnica de estudio para primer año. Esas serían las actividades propuestas y la idea fundamental del trabajo. El cuento de Voces Anónimas, que tiene como eje la historia de Clara García de Zúñiga, nos parece interesante desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua. ¿Por qué digo esto? Porque el texto abarca o combina dos géneros de texto, que son la literatura de misterio, de terror y a la vez la biografía. En cuanto al primer género, es sabido que a los lectores jóvenes les atrae todo lo que es misterio, terror, todo lo fantástico. Y en cuanto a la biografía, nos parece de relieve cultural y de interés cultural el tema de acercar al estudiante a un personaje de época del Uruguay del 1800, como fue Clara García de Zúñiga y toda su familia. Además de esto, también desde el punto de vista gramatical, hay un interés en este cuento particular en estudiar, sobre todo en segundo año del ciclo básico, cómo el narrador estructura desde el inicio, desde un presente, nos ubica a los lectores en un presente, y va estructurando la historia de Clarita desde su niñez, sus matrimonios tortuosos, su fallecimiento, y hasta el presente, que está ella retratada en el cuadro de Blanes, va estructurando y va siguiendo un hilo temporal a través de los circunstanciales del tiempo. Entonces el estudiante va viendo cómo el narrador va construyendo ese hilo temporal que inicia en un presente y termina también en un presente, pero atravesando toda la historia de este personaje. Entonces podemos decir que la literatura de Voces Anónimas es de interés
desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista gramatical para las clases de español, y es un texto digno de ser trabajado en nuestras aulas. Un texto para abordarlo desde el punto de vista lingüístico y gramatical, pero también desde el punto de vista de la participación. Desde mi rol como profesor orientador pedagógico, donde una de las funciones fundamentales es generar terrenos propicios para la participación, es que esta historia podemos aterrizarla dentro y fuera del aula. Por ejemplo, se nos ocurre una de las tareas que es generar un debate donde trasladamos la historia transcurrida en el siglo XIX al siglo XXI, donde allí aparecen un sinfín de documentos y normativas vigentes a la fecha que puede ser abordada dicha historia, ¿no? Con respecto a la violencia de género, a los derechos humanos y un montón de otras normativas que son necesarias cuando estamos hablando de que formamos ciudadanos. Al mismo tiempo, una coordinación con INAU propia, vamos a estar generando talleres dentro y fuera del aula, generando estos espacios de participación apuntando, ¿sí?, a normativas y leyes como mencionábamos anteriormente. A su vez, en esa instancia de debate, los estudiantes van a cumplir los roles pertinentes a ese tipo de texto, ¿sí?, argumentativo, ¿no? Un mediador, las partes que están desde un lugar, desde otro, discutiendo los documentos que nos hacen obviamente ciudadanos críticos y reflexivos. La idea es trabajar el concepto del ser humano como una unidad biopsicosocial, lo cual podemos identificarlo claramente en el texto que plantea Guillermo Lócar en su libro. La parte psicológica queda claramente explícita cuando menciona todo lo que vivió Clarita durante su vida, ya sea los factores emocionales, el tipo de violencia que vivió, el acoso por parte de su marido, el cual fue impuesto por su padre, los abusos, y también repercute claramente en su parte social. Ella era aislada, discriminada, terminó encerrada, haciéndola pasar por loca, lo cual lo terminaron llevando a cabo, y en base a primero comprender la parte psicológica y social del individuo, después de conocer esto, ver cómo eso influye en los factores biológicos, es decir, en cómo funcionan nuestros órganos, para que a los chiquilines les quede claro que no somos solo una unidad, órganos y sistemas funcionando de manera aislada, sino que dependemos de nuestra relación con el ambiente, con el entorno, con nuestra mente. El recurso que trabajaremos es la construcción de un cuadro en el cual los estudiantes deberán reconocer la dimensión social, psicológica y biológica de Clarita que tiene afectada. En la parte social deberán enfocarse en reconocer que ella sufrió aislamiento, lo cual le generó estar incomunicada del mundo, de su entorno, cómo influyó esto en su parte psicológica, el trastorno que ella experimentó a través de los diferentes tipos de violencia que sufrió a lo largo de la vida, para terminar hablando de la parte biológica, ya enfocándonos en los órganos y los sistemas del cuerpo humano. ¿Cómo podemos hacer eso? Identificando el diagnóstico que sufrió Clarita como de histeria, del cual se puede abordar el conocimiento, qué es la histeria, qué órgano es el que se ve afectado en esta enfermedad, como también la situación del aborto, el cual se puede trabajar también vinculándonos con otras asignaturas, además de la parte biológica, la parte legal del aborto, los órganos afectados, qué procedimientos se realizan. Y ahí estaremos haciendo un enfoque integral de las tres dimensiones del cuerpo humano, la parte social, biológica y psicológica del individuo. Creemos necesario aportar algunas claves para el análisis del texto de Clarita. Para ello vamos a utilizar como recurso complementario este texto clásico de José Pedro Barrán, titulada Historia de la sensibilidad en el Uruguay. En el segundo tomo de la obra anteriormente mencionada se aborda el disciplinamiento de la sociedad durante el siglo XIX. El disciplinamiento entonces, que se inicia durante la segunda mitad del siglo XIX, encorsetaba a las mujeres a costumbres y códigos muy estrictos. José Pedro Barrán investigó las mentalidades de la época bajo las dos formas de sensibilidad con las cuales caracterizó al siglo XIX uruguayo, bajo los términos de sensibilidad bárbara y civilizada. La vida de Clarita transcurrirá precisamente entre las dos sensibilidades de una sociedad que buscará frenar los impulsos bárbaros y desenfrenados de una mujer sin igual.
Para el mencionado historiador, la cultura decimonónica, patriarcal y burguesa solo podía concluir en la mujer dominada, es decir, convertida en subalterna del padre, del esposo o del hermano mayor. La niña y la mujer buena debían de ocuparse de las tareas domésticas, ser sumisas a la voluntad del padre, de los hermanos y del esposo. En este sentido, a la represión del cuerpo le siguió la represión del alma. Su lugar social se limitaba a la casa, al matrimonio y a la iglesia. Cualquier comportamiento que se alejara de dichas premisas era considerado inmoral e insano para los sectores altos y de las clases dominantes de la sociedad montevideana de entonces. Clara García de Zúñiga, libre por naturaleza y transgresora por decisión propia, se enfrentaba entonces a un fuerte dispositivo de disciplinamiento social que ejerciera sistemáticamente múltiples tipos de violencia sobre ella, con el fin de civilizar los comportamientos bárbaros y frenar así las pasiones interiores de una mujer que desafiaba constantemente a las convenciones morales del siglo. A partir de estos dos textos mencionados, plantearemos entonces la siguiente pregunta hacia nuestros estudiantes. ¿Qué normas morales de los sectores dominantes desafiaba constantemente Clara García de Zúñiga? Ahí la propuesta es que el estudiante elabore una redacción al respecto. Si la historia de Clara García de Zúñiga transcurriera en este siglo XXI, cabe preguntarnos qué derechos fundamentales serían violentados desde la niñez hasta la adultez. Para ello, debemos de tener en cuenta los siguientes textos legales de la actualidad. Por un lado, la Declaración de los Derechos Humanos, por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño y por último, el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en el Uruguay. La propuesta de trabajo será entonces elaborar un cuadro comparativo con los tres textos legales y señalar ahí qué derechos de Clara serían vulnerados en este siglo XXI. Finalizando, agradecemos a los docentes del Liceo Delta del Tigre que han participado de este proyecto colaborativo y concluimos que la obra Voces Anónimas no solamente constituye un material de lectura para los adolescentes, sino que cobra el valor de herramienta para los docentes para trabajar diferentes áreas y aspectos del conocimiento en general.